Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Levíticos, capítulo 16. Vamos a leer el verso 34. Levítico 16, 34 dice: para la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y esto tendréis como estatuto perpetuo, para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Amén. Gloria. Y el tema con el que vamos a predicar en esta mañana es ahora o nunca. Ahora, Ahora o nunca. Y esa palabra que leímos hace un momento va muy en relación con la palabra el verso que, bueno, se expuso en esta mañana en nuestro grupo de Idequel, que nos compartieron nuestro pastor en Ezequiel 23, 38, que dice: aún esto más me hicieron, hablando de Jehová, contaminaron mi santuario en aquel día y profanaron mis días de reposo. Amén. No creo que sea coincidencia que haya estado ese texto bíblico en el día de hoy que habla del santuario. Y precisamente este mandato que Dios le da a Moisés en Levítico 16 que acabamos de leer, viene referente porque en un momento los hijos de Aarón entraron al lugar santísimo a ofrecer fuego extraño y Jehová los mató a ellos. Y Jehová le dijo a Moisés, que le dijera a Aarón: mira, no entren todo el tiempo al santuario, al lugar santísimo, sino que iba a ser un día específico en el cual se iba a entrar para ofrecer el sacrificio para el perdón de los pecados del pueblo. Un solo día. Cuando usted lee Levítico 16, ese día era el día 10º, el día 10 del mes séptimo, que se llama en Israel el día del perdón. Yom Kippur, el día del perdón. Ese día tenía que el sacerdote sacrificar, hacer un sacrificio que era de un macho cabrillo, y se sacrificaba un carnero también, y la sangre se llevaba dentro del velo, o sea, al lugar santísimo, y se tomaba de la sangre en los dedos. Eso es lo que tenía que hacer el sacerdote. Tenía que tomar de esa sangre y rociarla sobre el propiciatorio donde estaba el arca de la alianza. Rociarla 7 veces ahí dentro. Y entonces todo el pueblo alcanzaba el perdón de los pecados una vez al año. Quiere decir que para que esto se hiciese, Israel pudiera tener el perdón de los pecados y alcanzar el perdón, tenía que hacerse eso una vez al año, y entonces había perdón. Mire cómo se lee desde el verso 29. Y dice, desde el verso 29, Levítico 16, dice: y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. O sea, es una ordenanza que es para siempre. Se estableció ese día y era para siempre que tenía que Israel cumplir. Ese estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuera ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá la vestidura de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y luego se lee el 34, que ya lo leímos. Una vez al año, para poder ser perdonados. ¿Qué pasa, mis amados hermanos? Luego, sigue hacia adelante
Y en una ocasión, David, ya siendo rey y estando en su palacio, de esto ya han pasado ya cientos de años, desde cuando Moisés, ya está David reinando, y todavía estaba el tabernáculo, y se seguían haciendo los sacrificios. Esto era cada año había que hacer. David, estando en su palacio, se registra en el Salmo 132 cómo David luego, pensando que él morando en palacio, en casas y los demás, y él en palacio, y todavía el arca de la alianza, la presencia de Jehová, estaba en una tienda, que es lo que era el tabernáculo era una tienda. Y él dijo en el Salmo 132, no voy a dar adormecimiento a mis ojos, no voy a dar sueño a mis ojos, ni adormecimiento a mis párpados, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Y entonces él decidió hacerle casa a Jehová, hacerle un templo a Jehová. Sin embargo, Jehová le dijo a David, no vas a ser tú el que lo va a construir, sino va a ser tu hijo. Y así Salomón construyó casa para Jehová. Construyó un templo donde estaba entonces la presencia de Jehová, el arca de la alianza, allí dentro de un templo. Y así duró ese templo cientos también, unos cuantos cientos de años, hasta que en el año 500 y tanto antes de Cristo, por tantas cosas que ya había hecho Israel, de lo mismo que mencionamos aquí ahora en Ezequiel 23, que leímos hace brevemente, donde ellos pecaron completamente contra Jehová, contaminaron el santuario, el templo, hicieron tantas cosas, tanta barbarie, que ya el Señor permitió que viniera en el tiempo de Nabucodonosor, que destruyeran la ciudad, destruyeran el templo, y los israelitas, los judíos, fueran cautivos a Babilonia. Allí está ahora Israel sin templo. Sin templo. Sin embargo, más adelante, en el profeta Jeremías, le profetizó y le dijo que esa destrucción y ese tiempo que ellos estarían fuera solamente sería por 70 años. Por 70 años, y que Dios lo traería de nuevo a su tierra. Y que construirían el templo nuevamente. Y así sucedió 70 años luego. Edificaron nuevamente, por orden de Ciro, el persa, pudieron volver, reconstruir la ciudad y reconstruir el templo. Más adelante, luego, en el tiempo de los romanos, Herodes lo remodeló y se llamó el templo de Herodes. Y en tiempo de Jesucristo, ese templo ya tenía cientos de años ya que estaba sobre su pie. Sin embargo, ¿qué hicieron los judíos? Porque vino el Mesías, que era Cristo Jesús, que Dios le había prometido que le enviaría el Mesías. ¿Y qué hicieron los judíos? No reconocieron que Jesucristo era el Mesías, aun cuando todas las señales apuntaban de que Jesús era el Mesías prometido. No lo creyeron, no lo reconocieron, más aún lo crucificaron. Sin embargo, la muerte no pudo con él, porque él fue hallado sin pecado. Y Jesús resucitó al tercer día, y por él nosotros tenemos salvación y vida eterna. Amén. Resucitó y subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Sin embargo, por esto que hicieron, luego en el año 70, así como mismo Cristo lo profetizó, que no quedaría piedra sobre piedra de ese templo que estaba construido, así en el año 70 vinieron los romanos, destruyeron la ciudad nuevamente. Ahora no los babilonios por Nabucodonosor, sino los romanos. Destruyeron la ciudad de Jerusalén, destruyeron Israel, destruyeron el templo también. Y ahora no fue que solamente lo llevaron a Babilonia, ahora fueron esparcidos a todas las naciones del mundo.
lejos de su tierra. Y hay un problema en ese sentido. Que Israel, los judíos, no podían hacer el sacrificio para el perdón de su pecado. Para el perdón de su pecado, ellos tenían que tener ese templo, ese tabernáculo. Debían de tenerlo. Para ese día específico, como está ordenado en la ley, poder ellos hacer el sacrificio y poder tener el perdón de los pecados. Obviamente, ya no era necesario, porque todo eso era símbolo de lo que iba a ser a quien Dios le iba a enviar para hacer el sacrificio único, eterno y para siempre suficiente, que era el sacrificio de Cristo Jesús. Amén. Pero en su pensar de ellos, de que Jesús no es el Mesías, ellos siguen y tienen la necesidad de hacer los sacrificios para poder llevar la ley y alcanzar el perdón de los pecados. Imagínese usted, brevemente, este escenario. Imagínelo. Suponga que nosotros estamos aquí, estamos reunidos aquí como lo hacemos, en esta segunda planta, en este lugar. De repente, lo necesario para nosotros ser salvos es que vengamos por lo menos el 31 de diciembre. Este lugar. Se haga el servicio, participemos en el servicio, aunque es el 31 de diciembre. Todo el mundo obtiene el perdón de su pecado. Pero es en este lugar. O sea, hay que venir físicamente a este lugar y hacer el servicio en este lugar, ese día, el 31 de diciembre. Y lo escojo porque es el día que mayormente, casi siempre, todo el mundo coge para la iglesia, aunque sea una vez al año. Aunque no conozca a Dios, pero va a la iglesia un día. Pero que tuviera que ser en este lugar, para el caso de nosotros. Resulta que venimos un día y cuando venimos para acá, encontramos de que este lugar está totalmente desbaratado. Porque vinieron gente, no se sabe quiénes, póngale usted de la raza de quien sea, vinieron y lo desbarataron. Y no solo eso, sino que nos agarraron a nosotros todos y nos llevaron fuera de aquí de la Romana. Y ahora, ¿cómo somos salvos? ¿Qué cree usted que sería el pensamiento de nosotros ahora? ¿De qué es lo que queremos hacer? El pensamiento de nosotros va a ser, nosotros tenemos que buscar la forma de ir y volver a ese lugar ahí donde estamos aquí, en este Payá 21, en la segunda planta, y reconstruir eso ahí. Porque si no, no tenemos perdón. Para que se puedan hacer los servicios ese día y nosotros poder alcanzar el perdón. Y para que usted entienda la necesidad en la cual se ve ahora mismo en Israel, se ven los judíos. Ellos estaban esparcidos por todo el mundo y ellos tenían necesidad de decir, tenemos que volver a nuestra tierra. Pero tenemos que volver a nuestra tierra y no solamente eso, tenemos que recapturar nuevamente Jerusalén, que es donde está el monte del templo. Y no solamente recapturar Jerusalén, nosotros tenemos que recapturar el monte del templo. Y no solamente recapturar el monte del templo, tenemos que construir el templo ahí. Para nosotros poder tener el perdón de los pecados, hacer los sacrificios. ¿Sabe que pasaron muchísimos años? Miles, pasaron cientos y par de miles de años. Israel fuera de su tierra. Problema serio. Sin embargo, estaba profetizado de que Israel iba a volver nuevamente a su tierra para el fin de los días. Estaba profetizado que iban a volver. Y no solamente que iban a volver, estaba profetizado que iban a construir su templo nuevamente.
para el fin de los días. Le voy a leer dos porciones bíblicas que así lo indican. Ezequiel 37, 25. En Ezequiel 37 habla del valle de los huesos secos, que es la profecía de que Israel iba a volver a su tierra. Pero no solamente que iba a volver a su tierra, quiero que usted lea, desde el 25 lo vamos a leer, 37, 25. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz. Pacto perpetuo será con ellos. Y los estableceré y los multiplicaré. Y pondré mi santuario entre ellos para siempre. O sea, pondré mi templo ahí para siempre. Estaré en medio de ellos mi tabernáculo. Vuelvo y lo repito. Estaré en medio de ellos mi templo. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando en mi santuario, o sea, estando en mi templo, en medio de ellos para siempre. Y eso luego Juan también lo profetiza. En Apocalipsis 11, 1 y 2 dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, que son 3 años y medio. Ahí le está diciendo, el templo va a estar nuevamente erigido. Sin embargo, está diciendo que la ciudad va a ser entregada a los gentiles y va a ser por 3 años y medio que ellos van a hollar la ciudad santa, que es Jerusalén. Mis amados hermanos, cuando habla aquí en el contexto que está hablando Juan, ya en ese tiempo, que fue en el año 95 cuando se escribió el Apocalipsis, que lo escribió Juan, ya hacía 25 años que el templo había sido destruido por los romanos, que fue en el 70. Y él, por revelación de Jesucristo, le está diciendo que ya que se iba a construir nuevamente ese templo. Igual como lo venían diciendo los profetas, lo habían anunciado. Sin embargo, aquí está hablando en el contexto de que ese templo, cuando fuera construido, está en el contexto de ¿qué? De la gran tribulación. Porque le está diciendo que en esos 3 años y medio que van a hollar la ciudad santa, es el tiempo de la persecución, es tiempo de angustia de Israel. Esos últimos 3 años y medio que es la gran tribulación que habló el mismo Jesucristo, que lo mencionó Daniel también, en Daniel 9:27. Hermanos, quiero leerle este otro verso, haciendo referencia a ese tiempo de cuando habla la Biblia, que es el tiempo de la angustia de Jacob, que es el tiempo de la gran tribulación, que está totalmente ligado a esa construcción de ese templo. Escucha lo que dice. Jeremías 30, verso 4 en adelante dice: estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá. Porque así ha dicho Jehová: hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Tú pues, siervo mío, Jacob, en el verso 10, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos, a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo.
verso 16. Pero serán consumidos todos los que te consumen y todos tus adversarios, todos irán en cautiverio. Hollados serán los que te hollaron, y a todos los que hicieron presa de ti daré en presa. Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. Así ha dicho Jehová, he aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será sentado según su forma. Aquí lo profetiza también Jeremías, verso 23. He aquí, la tempestad de Jehová sale con furor. La tempestad que se prepara sobre la cabeza de los impíos reposará. No se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. Y esta parte importante. En el fin de los días entenderéis esto. Porque todo eso que está hablando es en el contexto de los últimos días. Porque usted me pudiera decir, hermano, pero Jeremías seguro estaba hablando de la construcción del segundo templo, que fue luego más adelante en el siglo. Él está haciendo referencia aquí que todo esto es para el fin de los días. Y que ese es el santuario que iba a ser establecido, va a ser eternamente y para siempre. Sabemos que ese templo fue destruido en el año 70. Está hablando aquí en el contexto de la angustia de Jacob, que es lo que se conoce como la gran tribulación, que está ligado totalmente a ese tema. Tanto así que escuche lo que dice Pablo en 2 de Tesalonicenses. Pablo dice, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 3 y 4. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Porque ese templo que va a ser reconstruido, que va a ser por medio de alianza que se van a hacer para que se pueda permitir construir ese templo, primeramente el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, va a venir y va a usurpar el reino y se va a hacer pasar por Dios. Él se va a hacer pasar como que es el Salvador de Israel, como que es el Mesías de Israel, que ellos estaban esperando, y él se va a sentar en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Y viene entonces completamente la gran tribulación, que es la persecución, el día de angustia para Jacob. Porque lo van a perseguir completamente para matarlo. Y no solamente a ellos, sino a todo el que no se someta a ese reinado. Mis amados, trayendo entonces todo esto al presente, yo quiero que ustedes sepan, ustedes ya conocen, Israel está en su tierra. Y esto ha sido prácticamente todo un milagro. Israel volvió a su tierra como fueron profetizados por Ezequiel y los demás profetas. Y volvió desde el año 48. Está allí establecido como nación, con un ejército fuerte. Sin embargo, Israel no tiene su templo. Los judíos no tienen su templo. ¿Cómo pueden efectuar el perdón de los pecados según ellos? Según la ley de Moisés, ¿cómo pueden llevar a cabo el perdón, el sacrificio para el perdón de sus pecados? Necesitan ese templo. Por eso es que ustedes han visto, y esto es lo que hemos estado aquí durante tantos años, y estamos compartiendo la palabra, hemos visto de que por qué Israel hace tanto tiempo ya tiene todos los utensilios que se necesitan para la construcción del templo, lo tienen listo. Porque ellos están esperando ese momento que va a llegar un día, porque está profetizado, en cuando se le dé la orden de que decirle que sí pueden ir a construir su templo. Sin embargo, eso significa que ya la tribulación estaría por comenzar. Yo quiero ponerle un video
nos va a ayudar nuestro director que está allá atrás para ponerlo, para que ustedes vean lo que dijo el nuevo secretario de Defensa, que se llama Pete Hegseth, sobre milagros en Israel y la esperanza por el tercer templo. Ese es el nuevo secretario de Defensa de ahora, la nueva administración que viene a entrar ahora de Trump. Jennifer and I had a chance to go see the Western Wall of the Temple Mount, the Western Wall tunnels, so much of the old city. And as you stand there, you can't help but behold the miracle before you. And it got me thinking about another miracle that I hope all of you don't see too far away. Because 1917 was a miracle, 1948 was a miracle, 1967 was a miracle, 2017, the declaration of Jerusalem as the capital was a miracle. And there's no reason why the miracle of the reestablishment of the temple on the Temple Mount is not possible. Bien, la traducción, ¿qué fue lo que él dijo? Eso fue, escuche bien, eso no fue reciente, eso fue en diciembre del 2018. Él no era el secretario de Defensa. Eso fue en diciembre del 2018 que lo dijo, cuando estaba la administración de Trump, que ya tenía un año. Ahora él es el ministro de Defensa. Lo que él estaba diciendo, lo que él dijo fue, y hoy Jennifer y yo y otros tuvimos la oportunidad de ver el muro occidental, es el muro de los lamentos, del monte del templo, los túneles del muro occidental, mucho de la ciudad vieja. Y mientras estás parado allí, no puedes evitar ver el milagro frente a ti. Y me puso a pensar en otro milagro que espero que todos ustedes no lo vean muy lejos, porque en 1917 fue un milagro. Esa fue la declaración de Balfour, donde después de la Primera Guerra Mundial a los judíos se le otorgó la tierra de Israel a los israelitas para el establecimiento de un futuro hogar judío. Fue en 1917, después de la Primera Guerra Mundial, la declaración Balfour. Y él hizo referencia a eso. Y él viene en el tiempo hablando. Porque luego dice, eso fue un milagro. 1948 fue un milagro, que fue la independencia de Israel, donde en un solo día se estableció Israel nuevamente como nación. 1967 fue un milagro, que fue ahora la conquista de Jerusalén en la Guerra de los 6 días, 1967. Israel viene tomando su territorio, tomando tierra de la que era solo su territorio, paulatinamente. Primero le otorgan la tierra, luego la conquista, luego vienen a la capital en el 67 y la conquistan. Y entonces él dice que 2017, la declaración de Jerusalén como la capital de Israel fue un milagro, que eso lo hizo Trump, que ningún presidente lo había hecho. Y dice él, y no hay razón por la cual el milagro del restablecimiento del templo en el monte del templo no sea posible. Eso estaba diciendo él porque estaban a favor de la construcción del templo, de que se construyera el templo. Ahora, en ese tiempo, ellos hicieron acuerdos con las naciones árabes, acuerdos de paz con Israel y con esas naciones. Sin embargo, no pudieron concretizar, ¿sabe qué? El que se pudiera construir el templo durante ese término que tuvo Trump. Ahora ellos tienen nuevamente la oportunidad, porque vuelven ahora, pero en este tiempo solamente tienen esta sola oportunidad para hacerlo. Porque este tiempo, ahora cuando viene Trump, que es el único presidente que se ha atrevido y se atrevió a hacer eso, de declarar a Jerusalén como la capital de Israel, que ninguno otro lo hizo. Ahora en este tiempo, cuando lo necesario que ellos tienen para poder construirlo, que una parte importante son el sacrificio de la vaca roja, como ya lo hemos dicho, para poder purificar el templo, que sin eso no se puede. Hace 7 meses nosotros le hablamos de eso, que de esas 5 que ellos trajeron, que estaban calificadas, solamente le quedaban 3
hace 7 meses, cuando nosotros tratamos el tema. La última información que tenemos es que solamente le quedan 2. Ellos necesitan una sola para eso, pero el tiempo se le está acabando. Y ya tienen 3 años las vacas que están disponibles para el sacrificio. O sea, este es el tiempo que ellos tienen para poderlo hacer. Viene la administración de Trump, que está a favor y pro judío. En lo que están dentro de lo que están dirigiendo en Israel, son pro templo, que son los que están dirigiendo ahora mismo con Netanyahu, son pro ortodoxo. Este es el tiempo que ellos tienen para poderlo lograr. Amén. Lo que nos dice a nosotros, mis amados, que el tiempo se está acabando. El tiempo de la gracia se acaba. El tiempo de la gracia se acaba y nosotros tenemos que venir a los pies de Cristo. Así que tú que me estás escuchando, entiende que los tiempos que vienen ahora son tiempos de buscar de Dios, porque el tiempo se está acabando. Amén. Amén. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde y te permita buscar de Dios y pasar de muerte a vida antes que el tiempo se acabe. Amén. Dios bendiga.